Bien, 3, 2, 1. Amable asistencia, señoras y señores, de nueva cuenta, sean cordialmente bienvenidos en esta tarde a nuestro histórico recinto, el Instituto Juárez, y en esta tarde a las instalaciones del renovado auditorio licenciado Manuel Sánchez Marmol. Dar la más cordial y cálida bienvenida a todos los presentes para ser partícipes de la inauguración de las actividades correspondientes al encuentro de literatura y traducción José Carlos Becerra. Recordar la palabra viva de uno de los escritores jóvenes referentes de Tabasco y de Latinoamérica, el gran José Carlos. Para ello dar paso y dar la bienvenida a quienes en esta tarde participan e intervienen para esta inauguración. Primeramente destacar y agradecer el apoyo a la promoción, a la academia, a la cultura, a quien es el rector de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Damos la más cordial bienvenida al licenciado Guillermo Narváez Osorio. En esta tarde, amables amigos, con la respectiva inauguración, se llevará a cabo la presentación de este acontecimiento, titulado Diálogo y Poesía, José Carlos Becerra, Vida y Obra, sus pasos por el Instituto Juárez. Para ello, destacadas personalidades de la historia, de la literatura y de la promoción cultural amablemente se integran para fusionarse y ser partícipes de este diálogo y poesía. A quienes presentamos a continuación, destacado investigador e historiador en nuestro estado, nos acompaña el maestro Jorge Priego Martínez. Bienvenido. Periodista, promotora cultural, quien amablemente nos acompaña, además escritora, ella es la maestra Alma Rives Robles. Promotor de la cultura y de la academia, y quien en esta tarde tiene la participación en su calidad de declamador. Sea usted cordialmente bienvenido, contador público Gerardo Bravata Pintado. Amable asistencia, señoras y señores, y precisamente como lo comentamos hace unos instantes, se ha hecho la respectiva revelación de la placa que reinaugura las instalaciones de este auditorio histórico, licenciado Manuel Sánchez Marmol, y qué mejor que tener la oportunidad de que sirva de marco, de referente para esta primera actividad del encuentro de literatura y traducción. José Carlos Becerra habla la palabra, y por ello haremos la atenta invitación para hacer su intervención y, por supuesto, dar la declaratoria inaugural de este encuentro de literatura y traducción a quien es el rector de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Invitamos a hacer uso de la voz al licenciado Guillermo Narváez Osorio. Bienvenido, adelante. Buenas tardes a todas y todos. La verdad que es un gusto estar esta tarde en este importante evento que nos congrega más que la reapertura y reinauguración de esta área cultural. Nos convoca más en homenaje a José Carlos Becerra, un gran poeta, de los últimos grandes poetas tabasqueños. Y para recordarnos habría que decir que la poesía no tiene tiempo. El que la lee, la rescata, la hace presente y luego la regresa a su eternidad. Palabras de Domenico Celi Estrada, escritor mexicano. Saludo con mucho afecto a mi amigo, el licenciado Jorge Priego Martínez, quien va a ser parte importante de este evento, a también mi amigo, el contador Gerardo Bravata Pintado, que va a hacernos vibrar con algunas poesías de José Carlos Becerra. Ya también con mucho respeto a la licenciada Alma Rives Robles,
quien también va a hacernos llegar alguna de la obra de José Carlos. También saludo a la honorable de la Junta de Gobierno, a la maestra Rocío Hernández, que ahora es la presidenta de la Junta de Gobierno, y con ellos quienes la acompañan, siempre nos acompañan en todos los eventos, al líder de nuestro sindicato, gracias doctor, al presidente del patronato, maestro, buenas tardes, a los secretarios, al secretario académico, doctor Bovea, secretario de Investigación y Posgrado, doctor Miguel Contreras, y quien tiene parte de responsabilidades en la rehabilitación de este espacio, que es el secretario de Administración, el maestro Alejandrino, también al maestro Vélez, porque si Alejandro tiene ganas, pero Vélez no tiene dinero, entonces no se puede, es el secretario de Finanzas. A la abogada general, anterior, el doctor Rodolfo Campos, a los demás funcionarios de esta casa de estudio, por allá veo a los directores, también muchas gracias, al arquitecto Morton, que también fue parte de la Junta de Gobierno, y yo estoy seguro que si dice el arquitecto Morton que le gustó, porque quedó bien. Muchas gracias, doctor Pedrero, en fin, gracias a todos quienes hoy nos acompañan en este evento. Les decía que es doblemente significativo esta tarde. Por un lado, la reapertura, quiero diría la inauguración, reapertura de este auditorio Manuel Sánchez Mármol, que realmente es un espacio emblemático dentro de otro espacio emblemático y estandarte de nuestra casa de estudio, como es el Instituto Juárez. Este auditorio Manuel Sánchez Mármol, que creo que ha quedado muy bonito y que espero que pueda perdurar así durante muchos años, en él es una extraordinaria oportunidad para que ocurra este encuentro de literatura dentro del concepto que se ha manejado de ahora palabra, y del cual es responsable el ingeniero McDonnell, es el responsable de todo esto, y que con mucho tiempo siempre va cuidando que se realicen. Allá está Francisco, pero pendiente de que todo esté bien, ¿verdad? Muy bien. Para hacer un homenaje a José Carlos Becerra, un homenaje a su palabra poética, a su imaginación crítica y a la memoria cultural del pueblo tabasqueño. Como decía, rehabilitar este auditorio no es una cuestión estética ni una cuestión de infraestructura, no, es un acto de responsabilidad histórica, es un acto de reconocimiento a nuestro patrimonio universitario, a nuestra memoria, a nuestro origen, a nuestra esencia. La verdad es que estaba bastante descuidado. Este recinto, como lo he comentado, lleva el nombre de ese gran jurista, educador, diplomático, pero sobre todo humanista, Manuel Sánchez Mármol, y reabre sus puertas en estas condiciones de dignidad, de modernidad y de funcionalidad. Por lo tanto, decía a su momento, es un acto de justicia hacia quienes nos antecedieron y un compromiso hacia quienes nos traen. La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, desde hace algunos años, ha tenido como un compromiso mantener viva la poesía y el recuerdo de José Carlos Becerra. Y hoy es un momento muy importante porque inicia una serie de actividades en las que se buscará que se perdure el recuerdo de José Carlos Becerra en un homenaje histórico, poético a su memoria. Hoy, cuando muchas veces se insiste en medir el valor de lo educativo en términos de rentabilidad económica, nosotros creemos y afirmamos que el conocimiento también se justifica por su capacidad para ser más libres, más justos, más plenos a los seres humanos. Por eso, defender la literatura es defender la libertad. Por eso, rehabilitar este auditorio es defender el derecho a la palabra. Señoras y señores,
Estamos aquí para celebrar un encuentro de poesía, pero también para ratificar un proyecto en el que creemos firmemente en la universidad. El proyecto de que la cultura es el pilar fundamental de la misión de la universidad. La universidad que no olvida sus raíces, pero que también tiene la mirada en alto hacia el porvenir, que honrar a sus grandes figuras y que confiar en las nuevas generaciones que hoy llenan sus aulas, sus talleres, sus recitales y sus proyectos de creación, es un gran compromiso. El encuentro de literatura José Carlos Becerra es más que un homenaje, es una siembra que nuestras y nuestros estudiantes escuchen su poesía, que dialoguen con escritores, que asistan a lecturas y conversatorios. Es una forma de enriquecer su formación, de ampliar sus horizontes, de hacerlos más sensibles a su tiempo. En esta casa de estudio creemos en la palabra. Por eso ese auditorio debe de llenarse de voces, que no se calle nunca, que siga teniendo espacio para las ideas, para el arte, para el pensamiento crítico, que siga siendo un homenaje permanente a quienes, como José Carlos Becerra, hicieron de la palabra una forma de habitar y entender el mundo. Sigamos pues bajo esa ruta, y que ojalá que en los eventos próximos que vayan a realizar, este espacio esté lleno de gente ávida por la poesía, la cultura. Yo creo firmemente que el tabasqueño tiene pasión por la lectura, tiene pasión por la poesía, tiene pasión por la literatura, pero que tenemos que darle espacio. Y hoy aquí está, aunque ya estaba en sus condiciones primarias, hoy hay un nuevo espacio con mayor dignidad todavía para que podamos seguir las generaciones que ya vamos en esta parte, en este tramo ya de nuestra vida, podamos seguir aportando a las nuevas generaciones lo que Tabasco o de lo que Tabasco tanto se ofrece, de poesía, de arte, de cultura, de literatura. Muchas gracias y buenas tardes. Ahora, si son tan amables, por favor, me podemos decir. Siendo las 18 horas con 25 minutos de este miércoles 21 de mayo, en mi calidad de rector de la Universidad Autónoma de Tabasco, tengo el alto honor de declarar formalmente inaugurado este encuentro de literatura y traducción José Carlos Becerra, denominado Habla la Palabra 2025. Muchas gracias, enhorabuena a todos. Formalmente inauguradas las actividades de este encuentro de literatura y traducción, los invitamos a ocupar sus lugares y ahora, amable asistencia, daremos mención a la hoja curricular de quienes intervienen en esta actividad, en este diálogo y poesía José Carlos Becerra, vida y obra, sus pasos por el Instituto Juárez. El primero de ellos es originario de Frontera, Tabasco, investigador con más de 4 décadas de trayectoria de todas las manifestaciones culturales del Estado, colaborador de varios periódicos y director por más de 10 años del suplemento cultural del diario Novedades de Tabasco, lo que lo hace obtener en 1991 el Premio Estatal de Periodismo en la categoría de ensayo. Escritor de varios títulos, entre ellos El Zapateo Tabasqueño, la 10ª en Tabasco del poemario Viaje de Arena, anecdotario tabasqueño editado por nuestra máxima casa de estudios, en 2015 y en 2023, Historia de Frontera, los primeros 100 años 1819-1915. Diversos galardones le han sido otorgados por su trayectoria. Ha sido distinguido como hijo predilecto del municipio de Centla en el año 2001 y ciudadano distinguido en 2006. Además, recibió la presea Sabia de Belén en 2015 y la Mario Trujillo García en 2016. Al Museo de la Navegación del Puerto de Frontera se le da su nombre en el año 2003 al maestro Jorge Priego Martínez. Hablar de la trayectoria
de quien hoy nos acompaña y participa también, originaria de la ciudad de León, Guanajuato, pero arraigada en nuestro estado, en nuestra ciudad capital, desde inicios de vida. Estudió periodismo y locución y desde temprana edad trabajó como productora y conductora en diversos programas de radio y televisión, así como periodista en diversos medios escritos. Ha participado en varias radionovelas, puestas en escena y recitales, en los que también ha presentado poemas de su autoría y además es miembro del Foro Artístico y Cultural de Tabasco. Ella es la maestra Alma Ribes Robles, y quien comparte la mesa para esta presentación, tabasqueño de origen, nacido en la Ciudad de México, pero formado en el Instituto Juárez, cuna y fuente de la cultura tabasqueña, contador público por nuestra máxima casa de estudios, es su profesión. Sin embargo, ha dedicado más de 50 años de su vida a la educación de jóvenes, fundando hace 48 años el Instituto Educativo de Tabasco Carlos Pellicer Cámara, el cual dirige con su esposa, la maestra Nidia Domínguez. Tiene un libro de poemas titulado Con el Sol, sobre el mar y al viento y poemas. Está en la edición de su nuevo teto titulado Últimos Poemas Antiguos. Doctor en Educación por la Universidad Maya de Chiapas y además estudioso de las culturas olmeca y maya. Ha participado activamente en la elaboración del documental Ríos Mayas, Ríos y Comunicación. Él es el contador público, el maestro Gerardo Bravata Pintado. Señoras y señores, es momento de dar paso al inicio de este diálogo y poesía, cediendo el uso de la voz al destacado historiador. Escucharemos ahora con atención al maestro Jorge Priego Martínez. Bienvenido, adelante. Muy buenas tardes. Antes que nada quiero agradecer esta invitación de la reinauguración del Auditorio Manuel Sánchez Malo. Este espacio me trae grandes recuerdos, porque este era el salón de primer año cuando en 1954 ingresé al Instituto Juárez. Y era el más grande porque venían estudiantes de todo el estado. Además de la secundaria del Instituto Juárez, únicamente habían 3 o 4 en todo el estado. Parece que una en Paraíso, una en Chiapas y la de mi amado pueblo, que se inauguró en 1943. Dicho lo anterior, me toca el gran honor de hablar algo sobre ese gran poeta eternamente joven que será José Carlos Becerra. Como ustedes saben, él nació aquí en Villahermosa el 21 de mayo de 1936 y murió trágicamente en Brindisi, Italia, el 28 de mayo de 1970. Unos dicen que murió con la edad de Cristo y otros que no, que de 34 años. Pero sí murió de 33, porque faltaban 7 días para que cumpliera los 34 años. Y aquí no es de que, aquí no hay más que la fecha exacta. Yo nunca digo voy en, bueno, yo iba a decir 85, ¿no? Yo no digo voy, no. Yo tengo 84 hasta el 5 de diciembre de este año, si Dios me presta la vida. José Carlos fue un muchacho muy inquieto. Me imagino que como todos nosotros, los domingos escuchaba primero a las 7 de la noche a Gabilondo Soler, a Francisco Gabilondo Soler, con su famoso programa del Viejito Cantor. Y a las 8 empezaban las aventuras de Carlos Lacroix. A José Carlos le llamaba la atención este personaje por la sencillísima razón de que su papá era Carlos Becerra Lacroix, o Lacroix, como decimos nosotros, igual que el personaje aquel. Entonces, él se sentía el personaje, y según comentan sus hermanas,
escribía o pensaba sus aventuras, y una de las hermanas le servía de la famosa secretaria Margot. Me acuerdo que el programa estaba, dispare Carles, dispare. Y dispare Margot, pero el Panzón Panseco hacía la parodia y decía, dispare Marabunta, dispare, y ella le contestaba, dispare Panseco, ¿no? Así de popular era ese programa que encarnaba a este personaje Tomás Perrín. Luego, José Carlos termina su primaria y entra al Instituto Juárez, y me imagino que debe haber entrado a este salón en el primer año porque era el más grande y recibía a todos los que habían terminado la primaria en todo el estado. Claro que al año siguiente ya no eran los mismos, habían menos, pero así era la cosa. Como venían muchísimos, algunos el problema era el transporte, otros pues que la familia no lo podían tener aquí, y por miles de razones al año siguiente ya no eran tan numerosos, o éramos tan numerosos. Él empieza bueno, desde un principio fue un fanático del cine. Me acuerdo que a raíz de su muerte, María Luisa La China Mendoza escribió algo sobre sus escapadas que se daba al cine principal, que quedaba a unos cuantos pasos de su casa. Y él fue un cinéfilo grande, como también fue un gran amante de la tauromaquia, de las corridas de toros. Hay una anécdota sobre este asunto. En una ocasión estaban hablando de toros y estaba el maestro Alday, que también era un conocedor de la fiesta brava. Hizo un comentario José Carlos y le dijeron, ay, cállate, esto no sabe nada. No, un momento. A ver, ¿qué dijiste de este? Y lo respondió, ustedes son los que están mal. Esto que está diciendo él es muy cierto. Y entre todas aquellas inquietudes, cuando viene un concurso en el año de Hidalgo para escribir una biografía de Hidalgo, él escribe la apología de Hidalgo, y da la casualidad que nombra como jurado de ese concurso al maestro Carlos Pellicer, y el maestro queda muy impresionado del trabajo de José Carlos, y desde ese momento empieza una relación entre ambos como escritores, porque así lo consideraba el maestro Pellicer, aunque José Carlos comienza primero escribiendo prosa, empieza a escribir cuentos por la prensa, sobre todo en el Rumbo Nuevo, y escribe sobre toros, y es más, hizo sobre una servilleta un espléndido apunte del cordobés. Yo la tuve en mis manos porque del Filla creo que debe guardarla como un tesoro. Hubo quien le ofreciera no sé cuánto por aquel apunte, y ella no lo quiso vender. Yo tuve la fortuna de copiarlo y lo publiqué en una de las páginas del suplemento que dirigí durante varios años. En esa época también escribió sobre cine, y él hizo una crónica muy impactante de la película Rebelde sin Causa, que suscitó algunos comentarios, incluso hubo uno o dos escribidores en los periódicos que le refutaron lo que decía, pero él defendió su postura, que como joven era la postura de los protagonistas de la película. Esa inolvidable película con Jim Dean, Natalie Wood y San Minero. Todavía no me falla.
Después de eso, José Carlos encuentra su camino. Se dice que fueron los Mora, doña Carmen y don Manuel, los que le hicieron ver que él debería de escribir poesía. Parece que también incluyó Pepe Piquet, no lo puedo afirmar, pero pues son los decires con los que nos llevamos mucho aquí, a falta de documentos sobre el caso, ¿no? Y luego, pues ya conocemos parte de mucho de su obra. Él, por ejemplo, gana un premio aquí en Tabasco con el poema La Venta, un poema espléndido, bellísimo, que tiene versos memorables, mirar las cabezas bajo el imperio del sol. Bueno, es un poema muy bello. Luego, y este fue publicado en un pequeño fascículo, y luego, a la muerte de su madre, él escribe el hermoso, pues es un poema en 4 cantos que se llama Oscura Palabra y que le dedica a sus hermanas. Es un poema muy sentido, muy, no sé, muy profundo, porque le salió del alma por la muerte de su madre, que para él era casi todo. Luego tuvimos la fortuna de conocer su libro Relación de los Hechos, que tuvo una magnífica aceptación, porque además él pertenecía a un grupo de jóvenes escritores muy brillantes, como José Emilio Pacheco, Carlos Monsiváis, y eran muy estimados por Octavio Paz, y José Carlos también por el maestro Carlos Pellicer. Incluso él llegó a conocer a José Lezama Lima y otros grandes escritores de renombre en Latinoamérica. Y después de aquello, pues, se gana la famosa beca Guggenheim. Yo no sé pronunciar bien otros idiomas, apenas y más con el español. Y eso en español tabasqueño, y antes de partir a las Europas, viene a Villahermosa para despedirse de su familia, y es la oportunidad que tengo para platicar con él por primera y última vez. Yo conocí a José Carlos y era, hola, nunca tuvimos un acercamiento hasta en esa ocasión. Él hizo un recital a invitación del maestro Pellicer, precisamente en el auditorio del antiguo museo, que fue la fallida escuela Cristina Camacho de Ávila, que iba a ser una escuela tecnológica, y que nada más hicieron el cascarón, porque no tenía ni mobiliario, ni equipo, ni nada, y fue un elefante blanco hasta que el maestro Pellicer la condicionó como el Museo de Tabasco, con la cosa curiosa de que no se podía entrar por el frentecito, como entró Calderón el día a la Cámara de Diputados, ¿no? Por la puerta de atrás. ¿Y por qué? Porque el peso de las cabezas olmecas, que era la primera sala, no lo soportaba la bajada donde estaba el edificio aquel. Y allí, en ese auditorio, fue cuando escuché a José Carlos decir 2 poemas inéditos. Uno de ellos, que es el Llámame por teléfono, que a mí se me quedó muy grabado, y el otro, un poema donde él se enfrenta al mar, y el mar le da la figura de un toro, y él llama al toro y lo capotea y todo. Un poema muy hermoso,
pero que desafortunadamente solo que me quedó la idea. Más adelante, cuando platiqué con su hermana de Pilia y le dije, llámame por teléfono, ese yo lo tengo. Y tuve la fortuna de publicar un inédito de José Carlos en el suplemento aquel que malamente dirigí durante 10 años. En esa ocasión, José Carlos y yo platicamos de muchas cosas sobre el Tabasco. La gente se fue y nosotros seguimos hasta que nos corrieron y seguimos platicando en Plaza de Armas. Me dice, Jorge, ¿cómo no habíamos platicado? Tú sabes un montón de cosas que yo necesito que me platiques. Mira, dice, cuando yo regrese te busco. Perfecto. Y desafortunadamente ya no regresó. Pero en realidad José Carlos nos dejó unas páginas increíbles, unos poemas. Alguien me dijo una vez, no, que José Carlos era sordo, no, sordo yo, que no tiene música su poesía. ¿Cómo demonios de que no? Lo que sucede es que hay que compenetrarse en ella y saber leer, saber interpretar poesía. No cualquier de los palotes le agarre, taca, como leíamos en primaria, de memoria y sin tropiezo, decíamos, ¿no? Hay un chiste que decía, ya te sabes la lección, no, pero me sé la música. Era hermoso pasar por una escuela en aquel entonces y oír la lectura en voz alta de todo el grupo con aquel canturreo, pero más bonito que el deje espantoso que le dan los locutores de Televisa cuando están hablando. Y fue entonces cuando cayó muerto. Por favor, un locutor hablando así. Pero nos estamos saliendo del tema. Y yo creo que el mejor homenaje que le podemos hacer a José Carlos, como el mejor homenaje a Pellicer o a todos los poetas, es leer su obra y tratar de entenderla. Todos los grandes poetas tienen versos memorables, no porque los recuerde todo el mundo, sino porque se nos quedan a quienes los leemos y los podemos repetir. Yo recuerdo con el maestro Pellicer que me despedí de él porque iba a presentar un examen a título de suficiencia a Puebla. Y cuando regresé, aquí estaba todavía. Y lo fue a ver, dice, ¿qué pasó? ¿Cómo fue su examen? Dice, ¿oral o escrito? Le fue oral. ¿Y cómo fue? Le contesté, no conoció la lengua, titubeo. ¡Ah! Eso es muy bueno. Pues claro, era un verso suyo, ¿no? Y así pasa. De José Carlos hay algunas cosas que nos llegan tan hondo que las memorizamos. Si me pongo a memorizar todas, pues no acabamos nunca. Y creo que hay que darle oportunidad de que ustedes escuchen algo de esa hermosísima poesía de José Carlos que nos van a leer mis queridos amigos Alma y Gerardo, de ese libro maravilloso y tan sentido que es Oscura Palabra. Muchas gracias. Paisaje desnudo, desnudo de mujer, senos que no están ciegos y conocen las aves, hombros y espalda donde la luz del sol parece estar pensando, vientre cruzado por una secuencia de fugaz instinto, desnudo de mujer, concentración de la tierra y lo humano, estatua de la naturaleza, más blanca que el sollozo de un ángel, más morena que una mañana en la selva, más viva que la sonrisa del sol en la vela de un bote de pescadores. Desnudo de mujer, vacilación del ámbar, providez de la piedra, vellón iluminado
iluminado por un rayo de luna, por un rayo de carne, muslos separados como terminaciones del anochecer, cita con el origen, vida, potestad de la muerte, humedad del universo, palabra final encontrada. Y más llenas de gracia que un hoyuelo en la mejilla, tobillos más dulces que la orilla de un estanque, pies aposentados en su aire como delicias diurnas, desnudo de mujer, cuerpo que está volando sobre sí mismo, piernas como un recorrido de cantos nupciales, nalgas donde la redondez del mundo cobra sentido. Cuerpo que se desata de la noche, Cuerpo que se desata de sus astros como una batalla naval. cuerpo que se desata de las leyes que no son azules o rojas, Cuerpo donde los marineros en tierra señalan el mar. Desnudo cuerpo, cuello, vientre, nalgas, piernas concisas, vivas, entreabiertas. Desnudo de su desnudo, desnudo hasta el fondo de sí propio, hasta tocar el fondo de sus aguas ocultas, hasta tocar lo ilimitado de sus ríos. desnudo de mujer, arena, rosa, nave de verano, violeta. Los bueyes a Fernando Raúl. Esa hierba sombría que nos crece en los ojos de noche, el impuro descanso que somete al dormido, el dolor resplandeciente de los hospitales recién inaugurados, el silencio que agita los cuerpos de las vírgenes, el lecho donde el amor solo es su reino, el cementerio donde los hombres son masticados por el silencio. Todo ha cruzado por mi corazón, todo realiza su caminata en mi pecho. Bajo la noche escucho este viento vetado de árboles, escucho el humo manifestado por la conmiseración que crece en el templo, el desenlace de los discursos cautivos, la lejana campana del océano. Escuchen las piedras que brillan como dentaduras de muertos, mandíbulas sujetas al polvo como patíbulos de la palabra, dentaduras profundas como el abismo que saca la noche, sitios donde la luz se refleja crispada. Escuchen las jerarquías, el metal rojo, el sonido sin aguas de la luna, el aceite vertido en los cabellos postrados. Pongan el oído en la corriente del pecho, en el borde extasiado del acero, en el brazo del árbol dormido, y escucharán ese silencio que ningún rayo de amor dora, ese momento donde la invención de la noche se arranca la máscara, sentado como un relieve de silencio en unos labios cerrados, como una paloma rota contra un espejo donde ha caído el mar con un golpe de labio y de mármol. ¿Está vedada la piedad en la estructura de los océanos? ¿En qué lecho resplandece la impunidad de la joven deseada? ¿Bajo qué sábanas mueve su cuerpo de leche artificial y somnolencia marina? La noche desprecia el coral como heridas que se ha hecho el mar, al buscar por las rocas sus alas. Mar, destierro que da contra el poniente, como aquel que emana en secreto contra un pensamiento fijo. Mar, que se da contra el azul total de un cielo que ha rechazado todos los pechos. Mar, bajo el movimiento de las aves que cruzan el crepúsculo como gestos inmensos, como tanques que cruzan el cielo, igual que estas palabras que surcan los labios como jardines íntimos. Oh soledad, relato de los muelles, poniente que aparece en los pechos como un deseo sangrante, como un delirante pañuelo. Oh soledad, ciudad de cal manchada, casa de unas precios. Gritaré hasta la herida de tierra que poseen los peces, hasta los hombros blancos que no sienten la luna ni el aceite de amor, hasta la cámara prohibida de la sonriente muerte, hasta el cofre vacío de las navegaciones perdidas. Gritaré hasta que el silencio muerda el polvo. Ilumina tu corazón con un haz de rayos clandestinos. Ilumina la pleamar que no quiere sonreír debajo del pecho. El día sueña en el lecho del mar, aletea la marisma su hondo cuello verde. Arderá la profanación
aquí el pantano del suicida, he aquí la ciudad del humo secreto, en la sonrisa del demente navegada por peces, donde no cicatriza el océano. Abre tu corazón sus alas negras. He aquí la tormenta inflexible en los ojos de los ahogados, la podredumbre dulce de la enferma, el color verde que cae, el amarillo haciéndonos señas, la calle del suburbio acorralada por la ira del sol. He aquí la ciudad, el nombre mismo del avatar, el personaje enterrado en su máscara y su clarividencia, la calle, la casa abandonada, el jardín donde la tierra ha recobrado su furia, habitaciones que un día la vida hizo a su semejanza. Hoy, rosetones de yeso desprendidos, hoy urnas apócrifas y muebles de gusto dudoso. Oh soledad, relato de los muelles y de los barcos asesinados por el ancla. Escuchen las convenciones, los ruegos, las exequias, las visitaciones, los azules desasidos de la caricia, mientras la luz de los altos construye nuestra ausencia y el reposo sonríe como putas estrellas. Volveremos a los muelles como un designio de sal en el pecho, con un día de hierro en los labios. Volveremos sin acordarnos que el poniente abrirá nuestros pechos con la misma mano con la que hemos acariciado, con los mismos labios que un día besamos incrédulos. Volveremos a los designios de la sal, al océano que regresa con rabia y olvido. Volveremos a los ponientes, al grito lejano de la gaviota, al aceite que cierra los párpados en el óxido de las hélices y en el agua estancada en la orilla. Los cabellos de mujer nocturna arderán como una mano hechizada, y su cuerpo olerá animal profundo. La mujer de vientre alzado por el relámpago, la mujer en cuyos muslos hormiguean las caricias, la que acomoda sus cosas en la luna, incendiada contra ti, contra mí, nos acompañará en el dolor de los muelles. El ahogado. Aquel hombre se unía a la soledad del mar, iba y venía en sus olas, y lo azul del agua iba y venía con tus ojos cada vez más sin nadie. Unido a la soledad del mar, aquel hombre soñaba y no era en un sueño, y perdía su nombre, perdía su luz arrojada como corona fúnebre que el oleaje deshojaba al pie de otro silencio. Aquel hombre ya solo tenía que ver con el agua, con el color azul sacado del cielo a ciertas horas de la eternidad, con la espuma que crece cuando el dios del mar despluma sus ángeles con manos temblorosas. Aquel hombre se unió al mar, un pájaro rompía el cristal de la luz. Oscura palabra a mis hermanas, 6 de septiembre de 1964. Hoy llueve, es su primera lluvia, el abismo deshace su rostro, cosas que caen por nada, vacilaciones, pasos de prisa, atropellamientos, crujido de muebles que cambian de sitio, collares rotos de súbito, todo forma parte de este ruido que resolvemos. Hoy llueve por nada, por no decir nada. Hoy llueve y la lluvia nos ha hecho entrar en casa a todos, menos a ti. Algo se ha roto en alguna parte. En algún sitio hay una terrible descompostura y alguien ha mandado llamar a unos extraños artesanos para arreglarla. Así suena la lluvia en el tejado. Carpinteros desconocidos martillean implacables. ¿Qué están cubriendo? ¿A quién están guardando? Qué bien cumple su tarea la lluvia, qué eficaz. Algo se ha roto, algo anda mal en el ruido de la lluvia. Por eso el viento humea así, con su cara de nudos con lama, con sus bigotes de agua, y uno no quiere que el viento entre en la casa como si se tratara de un animal desconocido. Y hay algo ciego en el modo como golpea la lluvia en el tejado. Hay pasos precipitados, confusas exclamaciones, puertas cerrándose de golpe, escaleras por donde seres extraños suben y bajan de prisa. Esta lluvia, quién sabe por qué.
tanta agua repitiendo lo mismo. La mañana con su corazón de aluminio me rodea por todas partes, por la casa y el patio, por el norte y el alma, por el viento y las manos. Telaraña de lluvia sobre la ciudad. Hoy llueve por primera vez. Pronto, hoy todo tiene sus 5 días y yo no nada sé mirando la lluvia. Te oigo ir y venir por tus sitios vacíos, por tu silencio que reconozco desde lejos antes de abrir la puerta de la casa cuando vuelvo de noche. Te oigo en tu sueño y en las vetas nubladas del alcanfor. Te oigo cuando escucho otros pasos por el corredor, otra voz que no es la tuya. Todavía reconozco tus manos de amaranto y plumas gastadas. Aquí, a la orilla de tu océano vacío, tú no has venido y me has mandado a decir con alguien que no conozco, que te disculpe, que no puedes verme ya. Y ahora me digo yo, abriendo tu ropero, mirando tus vestidos, ahora ¿qué les voy a decir a las cosas que te gustaban tanto? ¿Qué les voy a decir a su cuerpo, mamá? ¿Qué le voy a decir a tus cosas si no puedo pasarles la mano suavemente y hablarles en voz baja? Te oigo caminar por un corredor y sé que no puedes volver a verme porque la puerta, sin querer, se cerró con ese viento que toda la tarde estuvo soplando. Esta noche yo te siento apoyada en la luz de mi lámpara. Yo te siento apodada en mi corazón. Un ligero temblor helado de la noche, un silencio caído sin esfuerzo al despertar del lugar. Siento tus ojos cerrados, formando parte de esta luz. Yo sé que no duermes como no duermen los que se han perdido en el mar, los que se hallan tendidos en un claro de la selva más profunda, sin buscar la estrella polar. Esta noche hay algo tuyo sin mí aquí presente, y tus manos están abiertas donde no me conoces. Y eso me pertenece ahora. La visión de esa mano tendida como se deja el mundo que la noche no tuvo. Tu mano entregada a mí como una adopción de la forma. Yo acudo ciego de golpe a tu llamado. He caído y mi camino después no era el mismo. He caído al dar un paso en falso en la oscuridad de tu pecho y no pude gritar. Encienda la luz o traigan una linterna porque nadie puede iluminar la muerte y querer acercarse a los muertos es caminar ciegas y caerse y no entender nada. Tú y yo, mamá, nos hemos sujetado en quién sabe qué zona ciega, en qué aguas nos pusimos turbios de mirarnos, de querernos hablar, de despedirnos sin que lo supiéramos. Y esta casa también está ausente. Estos muebles me engañan, me han oído venir y han salido a mi encuentro disfrazados de sí mismos. Yo quisiera creerles, hablar de ellos como antes, repetir aquel gesto de sentarme a la mesa, pero ya lo sé todo. Sé lo que hay donde están ellos y yo cumpliendo juntos el paisaje de una pequeña sala, de un comedor sospechosamente enorme. Pero yo tropezaba porque caminaba siguiéndote, porque quería decirles a todos que volviera enseguida contigo, que todo era un error, como pronto se vería. Pero no hay luces para caminar así por la casa. Pero no hay luces para caminar así por el mundo. Y yo voy tropezando, abriendo puertas que ni siquiera estaban cerradas, y sé que no debo seguir porque los muebles y los cuartos y la comida de la cocina y esa música en un radio vecino, todos se sentirán de pronto encubiertos. Y entonces ninguno en la casa sabríamos qué hacer. Yo sé que por alguna causa que no conozco, estás de viaje. Un océano más poderoso que la noche te lleva entre tus manos, como una flor dispersa. Tu retrato me mira desde donde no estás, desde donde no te conozco ni te comprendo. Allí, donde todo es mentira, dejas tus ojos para mirarme. Deposita entonces en mí algunas de esas flores que te han dado, alguna de esas lágrimas que cierta noche guiaron mis ojos
También en mí hay algo tuyo que no puede ver nadie. Yo sé que por alguna causa que no conozco, te has ido de viaje, y es como si nunca hubieras estado aquí, como si solo fueras. Tan pronto, uno de esos cuentos que alguna vieja criada me contó en la cocina de pequeño. Mienten las cosas que hablan de ti. Tu rostro último me mintió al inclinarme sobre él, porque no eras tú, y yo solo abrazaba aquello que el infinito retiraba poco a poco, como cae a veces el telón en el teatro, y algunos espectadores no comprendemos que la función ha terminado y es necesario salir a la noche lluviosa. Más acá de esas aguas oscuras que golpean las costas de los hombres, estoy yo hablando de ti como de una historia que tampoco. Madre, madre, nada nos une ahora más que tu muerte, tu inmensa fotografía como una noche en el techo. El único retrato tuyo que tengo ahora es esta oscuridad. Tu única voz es el silencio de tantas voces juntas. Es preciso que ahora tu blancura acompañe a las flores cortadas. Ningún otro corazón de dormir hay en mí y tus ojos abiertos, tus labios deshabitados que no tienen que ver con el aire, tu amor sentado en el sitio en que nada recuerda ni sabe. Ahora mis palabras se han enrojecido en su esfuerzo de alzar el vuelo, pero nada puede moverse en este sitio donde yo respondo, como si me estuvieras llamando. Nadie puede infringir las reglas de esta mesa de juego a lo que estamos sentados, a solas como el mar que rodea el naufragio. Hemos de contemplarnos uno y yo. Nada nos une ahora, solo ese silencio, único cordón umbilical tendido sobre la noche como un alimento imposible. Y por allí me desatas para otro silencio. En las afueras de estas palabras, nada nos tiene ahora reunidos, nada nos separa ahora, ni me da ninguna otra distancia, y tampoco soy el niño que tú quisiste. No pactamos ni convenimos nada. Nuestras melancolías gemelas no caminaban tomadas de la mano, pero desde lejos algunas veces se volvían a mirar y entonces sonreían. Ahora un poco de flores para mí de las que te llevo. También hay algo tuyo a lo que deberían llevarle flores. Ese algo es el niño que fui. Ya nada nos une a los tres. A ti, a mí, a ese niño. El poema que vamos a leer ahora, La otra orilla, hace referencia a parte de la infancia y la primera juventud de José Carlos y su despedida un poco de esa primera juventud hacia los ingresos. Se refiere al barrio de Santa Cruz, del centro de la otra orilla. He querido recordar aquella canción, aquella que no pude escuchar dentro de mí, aquella que no supe extraerle al mundo. Operación Dolo Rosa, aquella canción que estoy tratando de escuchar, aquella cuya ausencia reconozco en la brisa que apenas inquieta a los almendros, en la tranquilidad de esa brisa en estas hojas, donde también yo habré de morir, y esa calma acaricia en algún sitio de mí la forma de esa primera mano que alargamos hacia la vida y luego retiramos borrada y oscura. Aquella primera canción tal vez no vino nunca, aquella cuyo silencio ahora se refleja en el rumor de esa brisa de los almendros. Tal vez su silencio, quiero decir, el rumor de esas hojas, es el único espejo donde yo me reconozco, donde yo me miro con atención, subordinado a la fatal de esa imagen. O tal vez esa brisa en las hojas es la ausencia de toda canción, el rostro silencioso de todos los nombres, el rostro de espuma disuelto por el mar, el rostro de mis hijos
infierno desastre, aquel artificio donde mi voluntad se hacía pequeñas heridas, pequeñas preguntas que nunca supieron cortarse la cabeza. Y ahora estoy aquí de vuelta, mirando estas calles, mirando este río, estas aguas cobrizas y doradas bajo la luz del sol. Y esta ciudad no es distinta a otras ciudades, es distinta a sí misma. Y estoy en esta ciudad como en otra canción que tampoco recuerdo, que tal vez nunca estuvo en mis labios, como en otra palabra que ocupa gran parte del día, y luego en la noche es mi primera muerte. Estoy en este parque donde los almendros apenas sugieren la brisa, el tiempo de las hojas bajo este cielo encallado en la mañana, como una inmensa nave antigua, recuerdo de otros dioses, de otros hombres y de otras batallas, y mi mirada abre de par en par los brazos para recibir el paisaje. Pero es inútil. En el paisaje hay algo de mirada, algo también con los brazos abiertos. Una brisa muy joven sopla entre los almendros, una brisa lejana sopla entre los labios y es el silencio de la torre de la iglesia bajo la luz del sol, el silencio de la palabra iglesia, de la palabra almendro, de la palabra brisa. Hay un radio encendido en un extranjero cercano, pasan unos novios, casi niños, cogidos de la mano. El sol empuja la torre de la iglesia hacia otro mediodía. Yo iba a decir algo, cogí la pluma para eso, cogí mi alma para eso. ¿Qué iba a decir? Así pasó ese día caluroso, nublado. Así la torre de la iglesia, empujada por el sol, como un barco llevado por el viento, cruzó por mi pecho y luego la noche se cerró sobre las casas, sobre las aguas del río, sobre la historia de aquella mañana, y fue como si una mano enguantada tuviera todas las cosas en el puño. Yo iba a decir algo, yo tenía esta pluma en la mano. Amanece en medio de mí y yo me quedo mirando del lado en que estoy. En la orilla se quedan el parque y los almendros, el río, la torre de la iglesia, porque esta mañana todo parece abrir los ojos en otra parte, en otra historia. En otros ojos parece que yo he abierto los ojos y miro la luz herida de los árboles con la misma naturalidad con que espero sentado en la mesa el primer alimento. Tal vez esta luz es también una sombra de aquella canción. Estos árboles, esta mesa, la mañana, el sabor de este pan, ¿son acaso las formas de vuelta? Y la canción mueve las alas, se sacude su forma de canción, se sacude su forma de alas. Algunas plumas caen muy lejos de mis labios, muy lejos de esta luz, muy lejos de este silencio, de esta posible música en otra historia más remota aún que la mía. Amanece en medio de mí. En un lado se quedan el parque y los almendros, el río, la torre de la iglesia, la ciudad de mi infancia, los juegos olvidados. En tu orilla me quedo mirándolos. Esto, yo iba a decir algo, yo iba a inventar algo. Esta es una invitación para que se lea la obra de José Carlos, es muy vasta, muy grande. La Revolución de los Hechos fue su primera y ya después su muerte. Hubo una reunión entre Octavio Paz y algunos otros intelectuales que publicaron en el otoño recorre las islas. Ahí se compila prácticamente todo el resto del juego. Quiero agradecer la invitación por parte de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, la cual es mi alma mater. Y bueno, invitarles a que sigan leyendo a José Carlos. Es, a lo mejor a la primera lectura es un poco denso, pero lo vamos encontrando, lo vamos sintiendo y lo vamos descubriendo nuestro Tabasco, porque él habla mucho de Tabasco y de las costumbres de nosotros, de esa lluvia que sigue pertinazmente todo el tiempo, de esos almendros, de la luz del sol, de todas las cosas bellas que tenemos en Tabasco. Entonces yo les invito a que sigamos leyendo más a José Carlos Becerra.
días, señoras y señores. Diálogo y poesía, José Carlos Becerra, vida y obra. Sus pasos por el Instituto Juárez. Acabamos de ser partícipes de esta extraordinaria presentación por parte de quienes han compartido nuestra mesa de presidium, el historiador, el maestro Jorge Priego Martínez, la promotora cultural, la maestra Alma Rivers Robles, y el doctor Gerardo Bratón, que amablemente nos han acompañado para este acontecimiento con el cual se inician las actividades de nuestro encuentro de literatura y traducción. José Carlos Becerra habla la palabra. Enmarquemos este momento, amables amigos, y ahora haremos una atenta invitación a nuestro presidium. Por favor, desciendan del escenario, y a continuación invitaremos a todo el público asistente, sea tan amable ponerse de pie para que llevemos a cabo la toma de la fotografía conmemorativa, la fotografía del recuerdo de este acontecimiento. Y les hacemos mención a todos los presentes que al término de estas fotografías les vamos a invitar para que nos traslademos al espacio escénico en la parte central, lo que es el patio de este Instituto Juárez, para disfrutar del video mapping, una historia que se narra a través de las paredes, a través de los arcos de este recinto histórico, el Instituto Juárez, de lo que ha sido su vida y trayectoria, a través de un video por demás interesante que estamos seguros que será de su total agrado. Mientras tanto,